En contraste, yo diría que es el primer sancionado que escucho últimamente por mal manejo de los recursos públicos, que fue el caso Santiago Martínez Montes en el municipio de Querétaro, que recientemente fue inhabilitado por el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas. Entonces, esto me deja el sabor de boca de que muchos de estos señalamientos son para aniquilar políticamente y electoralmente al que perdió la elección. Muchas veces a lo mejor se hacen sin fundamento o se pacta para que al final de cuentas no haya castigo profundo, un castigo ejemplar para estos malos manejos. Y bueno, también se da el caso de Cadereyta, que bueno, el presidente municipal de Cadereyta, Rodrigo Mejía Hernández, denunció ayer que la administración enajenó indebidamente en septiembre pasado 19 vehículos de diversos modelos por un valor de 80,056 pesos, entre ellos 2 ambulancias, Gabriel. Y bueno, al parecer el municipio de Cadereyta también enfrenta serios problemas financieros. Y así está, bueno, enumeramos el Marqués, Cadereyta, Corregidora y desde distintos signos políticos. Me gustaría ahora hacer un brinco, un salto cuántico a un tema nacional que en lo particular me apasiona, que es el tema petrolero. Y es que hoy el presidente Felipe Calderón anunció un nuevo yacimiento de petróleo para reservas probables 3P entre 75 y 100 millones de barriles, lo que podría representar el hallazgo de mayor magnitud del sistema petrolero hecho por Petróleos Mexicanos en varios años. El yacimiento se ubica en el Golfo de México, a 250 kilómetros al este de Matamoros, Tamaulipas, y a menos de 40 kilómetros al sur del límite internacional con Estados Unidos. De acuerdo con Pemex, el yacimiento se encuentra a 2.900 metros de la superficie marítima y a 1.100 metros por debajo del lecho marino. Para Calderón se fortalece la probabilidad de existencia de un sistema petrolero de enormes dimensiones. Se estima que Trión 1, descubierto apenas en agosto pasado, permitiría calcular una producción de entre 4.000 a 100.000 millones de barriles. Ahora con el Supremus 1 anunciado también recientemente. Esto, más que darme gusto por el hecho de que podamos tener riqueza petrolera probada durante más años, me anuncia, y espero no ser profeta, una nueva embestida mediática y política para, sobre pretexto de apuntalar a Pemex, permitir la inversión privada en petróleos mexicanos, bajo la cantaleta de que petróleos mexicanos no tienen la capacidad, ignorando dolosamente que Petróleos Mexicanos ha sido la caja chica y que si en algún momento hubo abundancia petrolera, la abundancia petrolera, la riqueza de la que habló López Portillo, que debíamos aprender a administrar en los 70, fue en esta década. Esta década fue una década en la que hubo una extracción petrolífera mayor que nunca antes en la historia de México, a precios de petróleo elevadísimos, y esa riqueza petrolera, pues como diría alguna canción, ¿dónde está? ¿En dónde te has metido? Recordarás, Gabriel, que en el sexenio de Ernesto Zedillo el crudo llegó a sus mínimos históricos, llegó a rozar los $7 por barril, lo cual era algo insostenible para Petróleos Mexicanos, ya que costaba más caro extraer el crudo que el precio en el que se podía vender el barril. Sin embargo, yo recuerdo todavía en la última ley de ingresos de la administración de Ernesto Zedillo, se hablaba del primer presupuesto de 1 billón de pesos. Ahorita estamos rebasando los 3 billones de pesos y seguimos con las mismas carencias en bienestar social. Hemos triplicado el presupuesto y sin embargo seguimos con rezagos en educación, en salud, mientras que rubros como Secretaría de la Defensa, Secretaría de Seguridad Pública Federal han visto multiplicados sus presupuestos por mucho. Esa es las grandes paradojas de nuestro país, en las que la riqueza petrolera que hemos tenido, en términos llanos, se ha ido prácticamente al caño. El más nacional es el titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, afirmó que con la nueva ley anticorrupción se le pusieron dientes a su dependencia, lo que le ha permitido detectar y sancionar a más de 50,000 personas entre funcionarios y ejecutivos de empresas en actos ilícitos.
aquí lo lamentable es que no aparecen los peces gordos de los que se hablaba cuando comenzó el sexenio Vicente Fox. Han sido puro charalito los sancionados. Por ejemplo, en cuanto a la Estela de Luz, pues no recuerdo algún pez gordo, algún gran responsable. En cuanto a Pemex Gate, en cuanto a muchos casos de alta corrupción, no, esos son todavía a la fecha intocables. Al participar, esto lo dijo el secretario de la Función Pública, al participar en una reunión con integrantes de los despachos de abogados Santa María y Esteta, así como Sherman and Sterling, el funcionario se refirió que una prioridad del gobierno del presidente Calderón fue combatir la corrupción. En este marco dijo que datos de Transparencia Internacional revelaron que a México le costaba entre 15 y 20% y en ocasiones hasta el 50% el total de los recursos de contratación para compras y adquisiciones era el costo de la corrupción. O sea, habría que dar moches del 10, 25 y hasta 50% los empresarios para poder llevarse una contratación de una obra o un servicio. Y hablando de aportaciones extras de los empresarios, Gabriel, hoy se dio a conocer por medio del gobernador del estado de Chihuahua que el expresidente Álvaro Uribe va a formar parte de una consejería externa del Estado en materia de seguridad y que para solventar los honorarios del expresidente va a haber un impuesto que van a pagar los empresarios de un 5%. Recordarás que en su administración, cuando fue presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe instituyó el impuesto de guerra, en donde se le cobraba a las personas con mayores ingresos, se les cobraba un porcentaje extra, precisamente para que solventaran financieramente el ataque frontal a las guerrillas. Aquí lo que me dolería es que sea, por ejemplo, a personas extranjeros que llegan a hablar de temas políticos mexicanos se les amenaza con aplicarles el artículo 33, y a unos que por hablar los amenazan, a estos les van a incluso pagar por tomar decisiones en México. Es ahí lo que no entiendo de las grandes contradicciones en cuanto a aplicación de la ley, en la que me parece hay algunos privilegiados y otros que más bien por no tener esos vínculos con el poder gozan de la aplicación irrestricta de la ley. Y bueno, regresando al ámbito local, otro estado que detecta también una nómina inflada es Tequisquiapan. El municipio de Tequisquiapan presenta dificultades financieras por un déficit ahora de 40 millones de pesos, Gabriel, una nómina inflada, pasivos pendientes con proveedores y una deuda con la Comisión Estatal de Aguas. Y mientras estamos en esas cuestiones de déficit fiscal, de problemas de seguridad, recientemente tuvimos problemas de seguridad aquí en Querétaro, vamos a tener un paréntesis, un remanso de tranquilidad, y Querétaro se va a convertir este domingo en la cuna del deporte, a cerrar calles para satisfacer el gusto personal del mandatario en turno por cierto deporte, y claro, su esposa, y pues ya prácticamente es una moda ser corredor en Querétaro, cuando hace 3 años pues era algo pues ocasional. Sí había carreras pedestres, pero no en esta magnitud y no con este apoyo logístico de la administración estatal. Sí, aquí se ha juntado iniciativa privada con gobierno y como tú lo comentas, es hacer de un gusto personal una política que desde mi punto de vista, Gabriel, cualquier cosa que sirva para aliviar el sedentarismo lo aplaudo. Sin embargo, llama la atención cómo los medios locales, incluso a 8 columnas, invitan a contagiarse del maratón. Esa es una propaganda que me parece ha de haber costado miles y miles de pesos. Por ejemplo, en promedio una plana entera a color de un periódico local cuesta 20,000 pesos en interiores. No sé cuánto haya costado comprar las primeras planas de los periódicos locales en su totalidad para promover esta actividad que beneficia a una empresa petrolera, a que haya una empresa cervecera. Este es un evento deportivo promovido por una empresa cervecera cuyo giro pues no es necesariamente el más saludable. Pues bueno, y aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a nuestro amigo, a Carlos Alcaraz, que se ve que está haciendo buena chamba ahí encargado de las relaciones públicas de Grupo Modelo en Querétaro. Ex compañero en Multimundo Radio, también comentarista en medios locales. Ahora Carlos Alcaraz, como bien dices, está en la parte de relaciones públicas de lo que fue Grupo Modelo. Ahora
comprado por la transnacionalizar Heineken InBev. Entonces, bueno, aquí el saludo a este personaje de los medios locales que ahora tiene este giro empresarial. Y no sé con qué quiera seguir ahora, Pedro. Pues Gabriel, en la semana se dio a conocer una grabación de un edil del estado de Guerrero, del municipio de Teloloapan, en donde estaba siendo coaccionado por miembros de, al parecer, la familia michoacana, en donde le daban directrices acerca de las políticas de seguridad pública. Esto ha hecho que el gobierno federal mande efectivos militares y personal de Policía Federal para tratar de brindar un poco de apoyo, porque a mí me ha llegado a tocar en algunos municipios de Michoacán, Gabriel, tú sabes que yo viajo mucho para allá, en donde amistades con las que tengo a bien reunirme en algún momento fueron o formaron parte de administraciones locales, algunos que fueron presidentes municipales, otros que fueron regidores, síndicos. Sin embargo, dicen, ahorita la verdad es que no hay forma de trabajar, porque llegan los grupos de delincuencia organizada y te dicen quién va a ser tu secretario de Seguridad Pública, quién quieren en tal puesto, y obedeces u obedeces. Hablábamos en alguna ocasión con Fernando Carona Hansel, nuestro colombiano de cabecera, como dijiste el otro día, y la penetración del narco en Colombia era tal que pues habla de una narcoeconomía, de una narcopolítica. Esos niveles parece que los estamos viendo ya en México, donde la narcoeconomía pues está velada, no es algo que reluzca tanto, pero casos como los que mencionas dejan ver la influencia y el poder del crimen organizado para dirigir las políticas públicas en Querétaro. En algunos estados se habla que Querétaro no entra en esas categorías, aunque a lo mejor, tal vez, son temas que más bien no ha salido a la luz. Y mira, a mí me tocó escuchar esta semana declaraciones del Procurador de Justicia del Estado, Arsenio Durán, en donde precisamente hablaba lo que se ha dicho de Querétaro como un secreto a voces, que es un lugar precisamente de remanso para los integrantes de células de la delincuencia organizada, y se hablaba de que una de las detenciones que se dio dentro de esta semana obedecía a una persona que precisamente vino a refugiarse al estado de Querétaro porque necesitaba resguardarse, sabiéndose que esta es una zona franca. Es la detención, como bien apuntas, del denominado potrillo, de la cual habló esta semana el Procurador de Justicia de Querétaro, Arsenio Durán Becerra. Y ha habido otros casos en los que sin muchos aspavientos, sin mucha violencia, han sido detenidos algunos capos, o se ha sabido de propiedades de grandes capos en el estado de Querétaro. No sé si recordarás el nombre de Ezequiel Cárdenas Guillén, hermano de Ociel, alias Tony Tormenta. Este narco, bueno, ya fue procesado por las fuerzas federales, pero se hablaba que Tony Tormenta tenía propiedades el Milenio 3. Cuando sacan la nota de su detención, mencionan a Querétaro como uno de los lugares donde operaba. Y en alguna ocasión, por ahí del 2007, 2008, se realizaron operativos con fuerzas militares, incluso el Milenio 3, en una casa que presuntamente pertenecía a Tony Tormenta. Así es. Y bueno, en noticias del orden local, en el marco de la toma de protesta del presidente municipal del municipio de Querétaro, Roberto Loyola, se cuestiona su legitimidad. Durante la toma de protesta, el presidente municipal Roberto Loyola, que se llevó a cabo en el Teatro Alameda, el ahora regidor panista, ex candidato a la alcaldía, nuestro celebérrimo Armando Rivera Castillejos, representando a su fracción, cuestionó la legitimidad del alcalde entrante por las acciones de difamación, acarreo, compra y coacción del voto. Ante estas declaraciones, una jovencita regidora de apellido alemán le reviró e hizo una defensa que con esos dichos insultaba a la ciudadanía e insultaba al Instituto Electoral de Querétaro. Sin embargo, hoy el periódico Noticias publica en la sección Síguelo que al menos 4 de los 6 consejeros electorales actualmente en funciones presentan diversos tipos de denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado. La nota que publica este día en Noticias habla
de que los consejeros electorales José Vidal Uribe Cuncha, Magdiel Hernández Tinajero,